Buenas tardes. Quiero dar las gracias al licenciado Luis Rolando Huanca, al licenciado Ticona, de la agencia despachante de aduana Agensur, quienes han tenido la predisposición para podernos explicar cómo realizar una importación de manera correcta. Yo quiero darle la bienvenida a todos los participantes y de nuevo ratificar el agradecimiento a la Agensur por esta información, ya que consideramos de muchísima importancia quienes nos dedicamos a este rubro. La Cayincotar se siente muy complacida por tenerlos a ustedes presentes. Queremos que saquen el mayor provecho de este webinar que vamos a llevar adelante en la tarde de hoy. Y bueno, para que sirva para todos los que desarrollamos una actividad económica y tratemos de cometer los menos errores posibles, evitar las multas y todo lo que ya sabemos, que es lo que nos pasa cuando no hacemos bien la documentación. Muchísimas gracias, licenciado Ticona. Bienvenido a este curso. La Cayincotar le agradece mucho por esta predisposición para hacer la exposición y bueno, presentar este webinar que va a ser de muchísima utilidad. Le cedo la palabra a usted, licenciado, para que podamos comenzar con este webinar. Saludos para todos. Okay. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Verdaderamente para mí es un placer volverme a contactar con Cayincotar. En este día tenemos un tema muy interesante. ¿Quiénes de nosotros nunca han estado sometidos a alguna fiscalización, alguna observación por parte de la aduana? Entonces el webinar está orientado más que todo a ese aspecto, a tener una visión integral de todo un proceso de importación y no solamente tener la idea de que yo puedo ir a comprar un determinado país y de ese país se va a importar y va a ingresar toda mi mercadería sin ningún problema y que a futuro no voy a tener ningún tipo de observaciones. Entonces voy a iniciar compartiendo mi pantalla y bueno, solicitando a todos los presentes que por favor cualquier consulta que tengan lo hagan mediante el chat y también va a estar habilitado el tema del grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. El grupo, va a estar vigente el grupo de WhatsApp para cualquier pregunta que tengan ustedes. Y por el chat también lo vamos a resumir. Entonces, muchas gracias, licenciado Gerardo, licenciada Amanda. Iniciamos entonces. Voy a permitirme compartir mi pantalla, ¿sí? Para iniciar la presentación. Bueno, en este caso tenemos cómo realizar una importación de manera correcta. Este webinar es auspiciado por Cayincotar. Vamos a iniciar, ¿sí? Los aspectos que vamos a tratar o como se denominaba anteriormente, los pasos o los puntos que vamos a hablar en este webinar van a ser acerca de los documentos para el despacho de aduana y documentos respaldatorios, la negociación de compra, pago de las mercancías, logística y transporte de toda la mercadería y además las fiscalizaciones de la aduana nacional. ¿Ya? ¿Se escucha? Creo que por favor me responden al chat si se escucha. Si no hay ninguna interferencia en el sonido, por favor. Se escucha. Buenas tardes, Luis, Gerardo. Hola, Pedrito, buenas tardes. Buenas tardes. Se escucha claro, se escucha claro. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Estos son los aspectos que vamos a tratar el día de hoy, pero vamos a hacer un énfasis en lo que es fiscalización de la aduana. Muchas veces nosotros, como he explicado al inicio, pensamos que es comprar el producto, agarramos un teléfono, solicitamos un pedido, el producto es traído hasta nuestro país, se nacionaliza y con eso finaliza todo el proceso de importación. Entonces, muchas veces chocamos con que no es solamente eso, sino que tenemos que ver otros aspectos y tener cuidado en otros documentos de respaldo que debemos tener de toda la operación de comercio exterior.
Ya. Vamos a continuar. Como les he explicado, generalmente un proceso de importación viene con una orden. Va a venir con una especie de orden. ¿Okay? Viene con una orden. Puede ser por internet o se puede visitar. Se selecciona ya los productos que se van a comprar. Esos productos son empaquetados y embalados por el proveedor. Luego se procede al transporte internacional, sea aéreo, sea marítimo, llega a los almacenes del importador y posteriormente el importador procede a su comercialización hasta que llega al destinatario final. En toda esta operación va a haber procesos de exportación, van a haber procesos... Anda, con tu papá está saliendo a la calle. Viene a traerte una mamá nueva, anda. Dice que la mamá te pega, así que te vaya a conseguir una mamá nueva. Entonces va a haber todos estos aspectos, ¿me entienden? Y nosotros queremos que este es el final, comprar, transportar la mercadería y luego vender y todo finaliza en eso. Y quisiéramos tener esta tranquilidad, quisiéramos ver que nuestros despachos estén tranquilos, que no tengan ninguna observación, pero lamentablemente llega un momento en que la aduana nos hace un proceso de fiscalización. Muchas veces yo he indicado que una importación es como una especie de cuento de hadas donde todo tiene un buen principio, tiene un principio, como les dijera, tiene un excelente principio, tiene una historia en la cual nosotros podemos ver, podemos sumar documentos, tener todos los documentos en orden y tener un final feliz en esta historia. ¿Ya? Además, quiero explicarles que una importación no es solamente comprar y hacer que la mercadería se ingrese, sino tienes diversos pasos que lo vamos a ir avanzando. Entonces, en este tipo de importaciones, las cuales ustedes realizan con normalidad o han estado realizando, va a llegar un momento en que la aduana nacional o el departamento de fiscalización o los controles que tiene la aduana van a ir a su empresa y les van a solicitar documentos. ¿Cuáles son estos tipos de documentos? Por ejemplo, les van a pedir sus declaraciones de hace 2 años, sus declaraciones de hace 3 años, van a empezar a revisar si han pagado correctamente los tributos. En sí van a realizar una revisión integral. El día de hoy vas a saber a qué se debe que realicen esa revisión integral y además vamos a analizar cuáles son las maneras en las cuales podemos evitar todo este tipo de observaciones que tiene la aduana, ¿sí? A nadie le quepa duda que cuando viene una fiscalización de la aduana nacional, entonces siempre tenemos un momento de desesperación. O sea, siempre, generalmente el importador dice, ¿por qué me fiscaliza? ¿Qué es lo que he realizado mal? Y uno tiene esa desesperación. Y entonces parece que la tranquilidad de una operación, la tranquilidad que uno debería tener en una operación es simplemente un sueño, es algo que no se aplica en la realidad. Pero déjenme decirles a ustedes, a todos los importadores que me están viendo, que se puede realizar importaciones y estas importaciones se pueden documentar de una excelente manera y al documentarse estas importaciones de excelente manera van a evitar en un 90% alguna observación de la aduana. A ver, vamos a pasar a detallar qué aspectos son esos importantes. Como les he explicado, no es simplemente comprar la mercadería y luego comercializarla, sino se tiene que hacer, tiene que estar todo este proceso correcto en su integridad. Entonces, no solamente vamos a hablar del tema logístico, sino también vamos a hablar del tema documental y cuáles son los pasos qué aspectos le afectan al importador como sujeto pasivo de la
de la obligación tributaria y con qué otros, cómo le puede ayudar un agente aduanero, cómo puede ser asesorado, y vamos a analizar cuáles son los aspectos que se fiscalizan, etcétera, ¿sí? A ver, primero vamos al proceso logístico. Dentro de este proceso logístico vamos a ver que, por ejemplo, nosotros generalmente siempre se realizan, uno visita alguna feria internacional, puede realizar algún tipo de actividades, a veces viaja a ferias en Estados Unidos, en China. Es una imagen de una feria en China, que es la feria de Cantón, o directamente puede realizar sus cotizaciones mediante internet. Entonces, también la web tiene varias posibilidades para comprar un determinado producto. Nosotros podemos hacer cotizaciones, podemos solicitar catálogos, podemos solicitar incluso muestras, todo mediante internet sin movernos, aunque la recomendación es generalmente siempre viajar. Luego, una vez de que se pasa este proceso, hacemos un proceso de solicitud de cotización y compra, y posteriormente, una vez que se efectúa el pago de los tributos aduaneros, es el importador, es el proveedor el que va a acomodar y a la mercancía lo va a empaquetar, lo va a trasladar todo ¿cómo se dice? Para que se pueda exportar. Posteriormente, esta mercancía es acomodada en los, a ver si me permiten, esta mercancía es acomodada en los contenedores para su posterior envío hacia Bolivia. ¿Ya? Esto es generalmente lo que sucede una vez de que se acomodan los contenedores. Se acomoda la carga en estos contenedores, se procede a transportar estos contenedores. La mayoría de las cargas son por vía marítima, y en esta vía marítima ya se hace el traslado de estos contenedores hasta los puertos, principalmente a los puertos que tenemos con el Pacífico. Puede ser el Callao, puede ser Hilo, si es mercancía granel, puede ser Iquique, puede ser Arica, u otro puerto que tengamos cerca. En el puerto se va a proceder a descargar esa carga, descargar ese contenedor, bajarlo, colocarlo en el medio de transporte terrestre, y una vez que se coloca en el medio de transporte terrestre, posteriormente ese transporte terrestre va a llegar a nuestro país. Entonces, este es generalmente el proceso de un proceso logístico de una importación de ultramar. Empezamos desde la compra y terminamos cuando el producto ya llega directamente a nuestros mercados. O sea, ya llega al país de destino. Continuamos. Algunas mercaderías van a tener que necesariamente llegar al recinto aduanero un recinto aduanero, como puede ser Albo, Sociedad Anónima, o como puede ser Depósitos Aduaneros Bolivianos. Y como les he explicado, este simplemente es un proceso, pero tiene que ser un proceso en su integridad. En este momento vamos a pasar qué es un proceso en su integridad. Pero antes vamos a iniciar por qué los controles aduaneros y fiscalizaciones. En esta parte quiero que ustedes me escuchen, me entiendan, no tengan temor de que este video va a estar subido en nuestras plataformas. Caincotar les va a pasar el link para que lo puedan descargar. La parte más importante son sus consultas y que puedan entender la explicación que estamos realizando. ¿Ya? El porqué de los controles aduaneros. La Aduana Nacional de Bolivia, como impuestos nacionales, no es un ente que va a controlar sin ningún motivo. Ellos tienen que cumplir una ley. La ley es la 2492, que es el Código Tributario. El Código Tributario nos va a hablar de toda la estructura tributaria de... Entonces, como les iba diciendo,
¿Por qué suceden los controles aduaneros y las fiscalizaciones? Principalmente suceden porque la administración tributaria tiene el objetivo principal de recaudar impuestos. Lo que dice nuestra ley 2492, el Código Tributario, es decir, dice que la administración tributaria tiene la facultad de controlar, investigar, tiene la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas en un plazo de 8 años. Es decir, que si yo realizo una actividad hoy, que es 9 de septiembre del 2020, tengo que esperar hasta el 31 de diciembre del 2028 para estar ya seguro de que la administración tributaria no me va a hacer ninguna observación. Ese es el ciclo, ese es el proceso tan largo que se realiza, el que nosotros denominamos prescripción tributaria. Esta prescripción tributaria le faculta a la administración tributaria, es decir, Administración de Impuestos Nacionales o la Administración de la Aduana, a que nos puedan investigar, fiscalizar, etcétera. Entonces, es un mandato de la ley, es un mandato de la ley 2492, el cual nosotros no podemos negar. Entonces, la aduana, en cualquier fase o en cualquier parte de este tiempo, entre el 2020 hasta el 2028, nos puede venir a fiscalizar, puede realizar cualquier tipo de control, cualquier tipo de actividad. ¿Ya? Ya. Ahora, tenemos otro artículo clave del control de la aduana, que es el artículo 21. El artículo 21 nos habla del sujeto activo. El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidos por la Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal dispuestas por la ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. ¿Qué nos indica este artículo? Que es el Estado el que a través de sus administraciones nos va a controlar, nos va a indicar si es que se han pagado correctamente los tributos aduaneros, si se han pagado correctamente los impuestos. Entonces, y lo va a realizar a través de una administración tributaria. ¿Cuál es esa administración tributaria? Es la administración tributaria la administración tributaria de impuestos nacionales o la administración tributaria aduanera. Entonces, ambos están unidos. Otro artículo importante es el artículo 100. El artículo 100 del Código Tributario Boliviano nos habla de que la administración tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. Entonces, estos 4 parámetros utiliza la administración aduanera. Puede controlar, puede verificar, puede fiscalizar e incluso puede hacer una investigación. Vamos a ir detallando poco a poco. Sé que es un poco a veces el tema de leer textos, es un poco aburrido, pero es importante que sepamos estos artículos porque estos artículos nos van a dar la base legal para saber por qué se realizan las fiscalizaciones y fiscalizaciones aduaneras. Uno, puede la administración tributaria exigir al sujeto pasivo tercero responsable la información necesaria. Es decir, que dentro de las facultades que tiene la administración aduanera es exigir información. El día de mañana puede ir a una empresa, por ejemplo, Soboce, y puede pedirle toda la información necesaria. Necesito tus despachos de la gestión 2015, del mes de septiembre de 2015. Entonces, tiene esa facultad. Además, puede exigir a un tercero responsable. En el caso, la mayoría de las importaciones son realizadas a través de agencias despachantes. Entonces, las fiscalizaciones de la aduana
parten tanto al importador como a la agencia despachante de aduana, ¿sí? Además, ¿qué otra facultad tiene? Inspeccionar y, en su caso, secuestrar o incautar registros contables, comerciales o aduaneros. Puede solicitar cualquier tipo de estos registros, ¿sí? Es otra de sus facultades que tiene. Vamos a hacer. También tiene la facultad de actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, explotaciones, instalaciones relacionadas con el hecho imponible, requerir auxilio inmediato de la fuerza pública cuando sea necesario. Es decir, que puede directamente al depósito de un importador ir y hacer una inspección, contar cuánto es su inventario. Y esto es importante porque ha habido casos, por ejemplo, en Villazón, donde la administración tributaria ha ido directamente al almacén de un importador y ha inventariado todos los productos que tenía y los ha contrastado con los productos que había realizado mediante importaciones. Entonces, a causa de eso, se ha determinado de que el contribuyente no facturaba ni un 10% de lo que importaba. Entonces, gracias a esta inspección material de los bienes, de la inventariación, ha logrado conseguir para el Estado deudas millonarias. Ahora están en un proceso de cobro por la frontera de Villazón. Además, puede realizar controles habituales y no habituales en depósitos aduaneros, zonas francas y otros aspectos. El punto 5, que está dentro de las facultades del ejercicio de la administración tributaria, es requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública y terceros, la información y documentación relativa a operaciones de comercio exterior. Se han dado casos en que los departamentos de fiscalización incluso han pedido reportes y certificaciones bancarias si un importador evidentemente ha pagado a una determinada cuenta y cuántos pagos ha realizado. Si ha realizado un pago o ha realizado 2 pagos para verificar si evidentemente concuerda el giro bancario. La administración aduanera muchas veces ha determinado que un importador, a veces para que le cobren poco, hacía un giro, su mercadería valía unos $20,000 y hacía un giro por 7,000 para justificar su valor en aduanas, y posteriormente hacía un giro de 13,000. Entonces, la administración aduanera puede pedir a las entidades, incluso bancarias, ese flujo. Puede pedir también a los operadores de comercio exterior, puede pedirle a una empresa de transporte, por ejemplo, en Tarijas trabaja Cuarto Centenario, le solicito que me dé un reporte de cuántos manifiestos internacionales ha importado, por decirles, para la empresa Cobose, por hacer algún ejemplo. Entonces puede solicitar ese tipo de información a otros operadores. Puede pedir también todo tipo de documentos a los auxiliares de la función pública aduanera, que son las agencias despachantes, y también a otras instituciones. Es decir, que la administración tributaria tiene varios instrumentos para solicitar la información. ¿Ya? Continuamos. Seguimos en los ejercicios de las facultades. En el punto 6. Puede también la administración tributaria solicitar informes a otras administraciones, empresas, instituciones tanto nacionales como extranjeras. En este caso, ha habido la ocasión en que la administración aduanera ha solicitado información sobre la veracidad de certificados de origen de un cierto importador. Entonces, para verificar si los certificados de origen eran verdaderamente correctos, estaban bien emitidos y si no han tenido alguna adulteración. Entonces, también la administración tributaria tiene contacto con otras aduanas para solicitar información. ¿Ya? El punto 7, intervenir en los ingresos económicos de espectáculos públicos, pues más se aplica a la administración de impuestos nacionales.
El punto 8, embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda por exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Cuando la administración tributaria tiene casos tan importantes, por ejemplo, de alguna defraudación tributaria, de una defraudación aduanera, entonces incluso puede embargar preventivamente. Nosotros hemos tenido conocimiento de un caso en el cual ha habido una observación a la exportación de un determinado mineral. Entonces la administración tributaria, haciendo el uso del artículo 100, ha embargado todos los bienes, es decir, todos los tractores, máquinas, aparatos, etcétera, han sido embargados preventivamente, con la finalidad de que se cumpla el proceso de fiscalización y que puedan determinar si es que existe alguna deuda tributaria. Además, pueden recabar del juez cautelar órdenes de allanamiento, requisa, etcétera. Como ustedes pueden ver, todos estos aspectos que les he ido mencionando son las facultades que tiene la administración tributaria, es decir, la administración aduanera. Es decir, que gracias a estos artículos del Código Tributario, tanto el artículo que nos establece la prescripción, que es el artículo 59, como los artículos 21 y 100, la administración tributaria aduanera, la administración de aduana, tiene toda la facultad de poder fiscalizar y controlar todo lo que se refiera al tema de tributos aduaneros y, bueno, y cumplimiento de la normativa legal aduanera. Ya, en esta parte un poco quizá los haya podido aburrir, ese tema un poco legal siempre es a veces un poco moroso. Ahora, como ya hemos visto, tenemos todos esos aspectos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar nuestra importación? Como ustedes saben, la importación, les voy a mostrar esta imagen. Como ustedes saben, nosotros queremos que esta cadena, que toda esta cadena desde que se hace la compra, el despacho, todo eso, esté correcta en su integridad. Entonces ya hemos visto que la administración aduanera puede controlar, pero vamos a determinar qué aspectos puede controlar, ¿sí? A ver, vamos avanzando. Ya hemos verificado todo lo que nos indica el artículo 100. Vamos a ver el tema exclusivamente de la aduana nacional, ¿ya? Como los otros dos artículos, el 21 y el 100 del Código Tributario, se aplican tanto para la administración aduanera como para la administración de impuestos nacionales, que en su conjunto van a formar la administración tributaria. Pero hay artículos del reglamento al Código Tributario, del Decreto Supremo 27.310, que indican lo siguiente. El artículo 48, facultades de control, nos habla como facultades de control de la aduana nacional, control anterior, control durante el despacho o aforo u otra operación y control diferido. ¿Qué significa este aspecto? La aduana nacional tiene 3 fases de control. Tiene un control antes, es decir, que antes de que la mercancía ingrese a territorio aduanero nacional, antes de que la mercancía esté en frontera, y por esta razón ya les exige a los operadores, a las agencias despachantes de aduana, que elaboren formularios con ejemplo, como por ejemplo una DUI memorizada, como por ejemplo una DAM, es porque ya antes de que la mercadería llegue, está efectuando un control. Posteriormente, a través de los canales amarillo y rojo, procede con otro control, pero dentro del despacho. Y la mayoría de las veces hace un control posterior. Esto está establecido en el reglamento al Código Tributario, donde le da esa facultad a la aduana. Puedes realizar el control antes, puedes realizar el control en el despacho o puedes realizar el control posterior.
A veces, como la aduana, las agencias despachantes de aduana llenan un formulario que es la declaración de adquisición de mercancías, esta declaración de adquisición de mercancías le permite a la aduana tener factores de riesgo. Y les doy un dato, por ejemplo, ha habido muchas partidas o muchas posiciones arancelarias que han sido liberadas por decreto supremo de la presidenta nacional, el tema, por ejemplo, de respiradores, el tema de productos de concentradores de oxígeno, pero hay malos importadores que utilizan esas partidas para no pagar tributos. Entonces, ya la aduana, con la declaración de adquisición de mercancías, efectúa ese control antes. Ya puede determinar, puede saber qué mercaderías tienen un riesgo por posición arancelaria, por importador, por región, etcétera. Tienen diversos factores y pueden saber qué mercadería la pueden derivar directamente a un control, una fiscalización inmediata, o qué mercadería puede ser directamente observada o con un canal rojo directo. Posteriormente hay otras mercancías que se usa el sistema selectivo o aleatorio en el despacho, donde ya tenemos los canales amarillo y rojo para que se proceda a su control. Y también hay un control posterior, especialmente para todas esas declaraciones que salen verde. A veces los importadores se alegran cuando su declaración o su despacho que les sale un canal verde, pero lo que no están conscientes es que esas declaraciones con canal verde tienen gran posibilidad de que sean sometidas a un control posterior. E incluso hay casos en que hacen un control con un canal rojo en pleno despacho de aduana y adicionalmente le hacen otro control posterior en un proceso de fiscalización. Entonces, como les he explicado, la administración tiene este artículo 48 del reglamento del Código Tributario y tiene estas facultades de controlar en cualquiera de estas etapas. Sigamos leyendo el artículo 49. ¿Ya? Facultades de fiscalización. Ahora nos estamos centrando exclusivamente en lo que es la concepción de fiscalización. La Aduana Nacional ejercerá las facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los artículos 21, 100 y 104 de la Ley 2492. Es los artículos que nosotros habíamos leído con anterioridad. Dentro del alcance del artículo 100 de la Ley 2492 podrá practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, que es uno de los factores más importantes, costo de producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las mercancías. Es decir, que en la fiscalización te verifica absolutamente todo. ¿Qué tipo de mercaderías se ha importado? ¿Qué clase? ¿Qué especie? La naturaleza, la pureza, especialmente cuando hay fiscalizaciones, exportaciones, ven la pureza del material, la cantidad, la calidad. A veces muchos productos chinos tienen una excelente calidad, pero lo hacen pasar como una calidad ínfima para poder pagar menos tributos aduaneros, hacer una subvaluación. También el tema de origen, si se cumple con los criterios de origen para que se pueda considerar originario de un determinado país y hacerse acreedor a las preferencias arancelarias. Procedencia también de qué país viene de una zona franca, por ejemplo, nosotros con Iquique tenemos un procedimiento específico. Cualquier mercadería que venga desde la zona franca de Iquique tiene que ser inmediatamente enviada a una aduana especializada. Y en la aduana especializada hay un técnico que afora y además hay un técnico que efectúa la revisión de precios. También hay análisis de los costos de producción para ver si el valor está de acuerdo a esos costos. La manipulación, la transformación, el transporte, que es uno de los aspectos. A veces muchas empresas de transporte no facturan lo que deberían facturar. Entonces también la aduana o el departamento de fiscalización tiene la facultad de ver ese tema de transporte, el tema de los costos.
Y por último, el tema de la comercialización de mercancías. ¿Ve? Es uno del inciso A del artículo 49, donde le da todas esas facultades al Departamento de Fiscalización. En el inciso B tenemos realizar inspección inventario de las mercancías. Es decir, que no solamente debo conformarme en que mi mercadería haya llegado a mi depósito y que ya lo esté vendiendo, sino que también todo lo que yo haya importado o bien haya usado una parte en consumo propio que se puede permitir y que el resto haya sido facturado, es decir, haya sido vendido. En caso de que no lo tenga vendido y no esté en mi inventario, es decir, que yo he efectuado ventas sin emitir factura, entonces ya tengo un problema con impuestos nacionales. Y la aduana puede hacer eso. Actualmente, como comentario, les explico que los nuevos sistemas de la aduana, tanto en especial el sistema SUMA, ya tienen esa posibilidad, es decir, que nosotros podemos... que la administración aduanera puede tener acceso a todos los documentos del despacho y lo puede compartir con la administración tributaria. Entonces se puede hacer, el sistema lógicamente les va a permitir todas las facilidades para hacer estos inventarios de mercancías, si evidentemente lo que has importado lo estás facturando, ¿ya? Realizar en coordinación con las autoridades aduaneras del país interesado investigaciones fuera del territorio nacional, similar a lo que nosotros habíamos leído en el artículo 100, así que pues, tiene la coordinación no solamente dentro del país, sino fuera de él, para ver el tema de prevenir, investigar, comprobar el tema de defraudación aduanera o contravenciones, ¿ya? Estos tres aspectos, estos tres incisos son importantes en el artículo 49 de las facultades que tiene ya la aduana para fiscalizar. Adicionalmente, dice el reglamento al Código Tributario que las labores de fiscalización se realizarán con la presentación de la orden de fiscalización suscrita por la autoridad aduanera competente y previa identificación de los funcionarios aduaneros en cualquier lugar, edificio o establecimiento de las personas naturales y jurídicas. Entonces, este artículo indica que esto tiene que tener, lógicamente, un documento que lo va a emitir la Gerencia Nacional de Fiscalización a través de sus gerencias regionales, es decir, que el jefe de la unidad de fiscalización regional, por ejemplo, de Tarija, puede emitir esta orden y va a identificar qué funcionario fiscalizador, qué técnico aduanero está realizando la fiscalización y lo va a notificar. Antes se notificaba de manera física, es decir, que la aduana visitaba el negocio de un importador y directamente le avisaba que ciertas declaraciones de importación estaban siendo sometidas a fiscalización. Ahora no. Con el sistema SUMA que actualmente manejamos, la notificación es directamente en el buzón. Y esto es uno de los aspectos importantes porque a veces el importador ni siquiera tiene su usuario SUMA. Generalmente lo están manejando los forwarden o a veces empresas de transporte o a veces las mismas agencias aduaneras, pero es el importador el que constantemente, por lo menos una vez al mes, debe estar verificando si tiene algún proceso de fiscalización, si le ha llegado alguna notificación, etc. Dentro de la aplicación del artículo 104 de la ley, la aduana nacional también va a emitir los procedimientos de fiscalización aduanera, es decir, que en la práctica tenemos procedimientos de fiscalización aduanera, tenemos procedimientos para la determinación de tributos, etc. Bueno, con esta parte ustedes han visto artículos, creo, primordiales para entender cuál es la actividad y la función de fiscalizadora de la aduana nacional. Hemos analizado muchos de ellos, hemos dado ejemplos. Entonces, esta era la pregunta que estaba en el grupo. ¿Qué aspectos son los más revisados por la aduana nacional en un proceso de fiscalización? Vamos a analizar qué aspectos de la aduana son los más revisados, pero exclusivamente para el proceso de fiscalización a importaciones.
Y creo que en estos dos cuadros, los dos cuadros siguientes, se va a terminar toda la explicación. A ver, les explico. En resumen, la aduana nacional en una importación les va a controlar estos tres aspectos. Y estas dos diapositivas son claves para protegerse, para hacer las cosas bien. Primero, el pago correcto de los tributos aduaneros e impuestos. Como les he explicado en el artículo 100, en el artículo 21 del Código Tributario, nos pide que se haya verificado el pago correcto de los tributos aduaneros e impuestos. Entonces, la aduana en una importación, lo primero que va a realizar es eso. Va a solicitar o va a revisar si has, ¿cómo se dice? Si has pagado correctamente tus tributos aduaneros. ¿Ya? Es uno de los aspectos fundamentales. Entonces, para el pago correcto de tributos aduaneros, ¿qué es lo que va a verificar? Primero va a verificar el valor en aduanas. ¿Y a quién le va a solicitar el valor en aduanas? Va a ser directamente al importador. ¿Por qué el valor en aduanas? El principio de valoración aduanera indica que los tributos se deben cobrar por el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué significa esto? Que si yo he comprado una maquinaria agrícola en $10,000, perdón, pongamos unos $12,000, yo debo pagar tributo sobre esos $12,000 más los otros ajustes, que es transporte y seguro. Entonces, la aduana tiene esa facultad de verificar ese valor en aduanas. ¿Y quién es el responsable de esta compra? Es netamente el importador. Este es el aspecto más importante que los importadores o ustedes como importadores deben de cuidarse. Porque en el resto, como vamos a ir explicando, ya tienen la ayuda ya. Pero en este punto ustedes se quedan solos. Como les he explicado, el pago correcto de tributos aduaneros es uno de los pilares para un control de fiscalización. ¿Y qué es lo que va a realizar la administración? Va a ser el control del valor en aduanas. Es decir, que tú demuestres, que el importador demuestre que ha pagado un determinado monto. ¿Y esto cómo se va a realizar? Mediante sus giros bancarios, mediante sus transferencias, proformas, etcétera, que lo vamos a analizar de manera más detallada en el siguiente cuadro. ¿Qué otro aspecto más para el correcto pago de tributos aduaneros e impuestos? La clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es vital para la aduana para ver si una mercadería ha pagado lo que verdaderamente tenía que pagar. No olvidemos que hay mercaderías que pagan 0%, otras mercaderías que pagan 5%, otras que pagan 10%, otras que pagan 20%, otras que pagan 40%, etcétera. Entonces, todo va a depender de que esté bien clasificada la mercadería. Les doy un ejemplo de despachos en la aduana de Santa Cruz. En la aduana de Santa Cruz, con la aplicación, o sea, la liberación de ciertas mercaderías por el COVID, ha habido comerciantes que ya estaban trayendo sus mercaderías compartidas que no pagan gravamen arancelario. Entonces, todas todas esas observaciones lo ha determinado la aduana que salgan directamente canal rojo. O sea, más o menos se está utilizando ese control dentro del despacho para esas mercaderías provenientes de China. Adicionalmente, como hemos visto, el primer punto va a ser el valor en aduanas que le va a corresponder exclusivamente al importador y en el cual vamos a hacer énfasis en el día de hoy. El otro aspecto es la clasificación arancelaria, si está correctamente clasificado. El otro aspecto es el origen de la mercancía y su preferencia arancelaria. Es decir, que si una mercancía viene de algún país con el que Bolivia ya ha tenido un acuerdo, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur u otro país, por ejemplo, México, entonces se debe verificar el origen, que reúna la mercancía todas las características que le den el carácter de originario a un determinado país y que este país tenga un acuerdo con Bolivia. Entonces van a revisar el origen de la mercancía a través de la verificación de su certificado de origen. Entonces, la administración aduanera va a verificar los certificados de origen.
¿Ya? Entonces, estos son los 3 puntos en los cuales la aduana se va a centrar para verificar si el pago correcto de los tributos aduaneros. ¿Ya? El valor en aduanas, la clasificación y el país de origen. Y son los puntos críticos. Lógicamente, fiscalización te revisa todo, como hemos visto, te revisa calidad, te revisa... Pero en la práctica son estos donde se centran más. En el valor en aduanas, en la clasificación arancelaria y en el origen de la mercancía y su preferencia arancelaria. Adicionalmente, el Departamento de Fiscalización debe revisar la documentación requerida para el despacho y el cumplimiento de la normativa. Y en aquí no vamos directamente a los tributos, ya nos vamos al cumplimiento de la normativa. Si una mercancía necesitaba certificado, necesitaba una certificación de SENASAC, entonces debe cumplir esa certificación. Si una mercancía necesitaba permiso del SENAVEX, una autorización previa del SENAVEX para ingresar, entonces debe de verificarse. Debe de verificarse que ese certificado o esa autorización previa primero sean originales, estén de acuerdo a la normativa, etc. Entonces, en este aspecto es otro de los puntos críticos que revisa la aduana, los certificados y las autorizaciones previas. Es decir, ningún producto puede ingresar a Bolivia si no está certificado, pero solamente, no se aplica a todos los productos, solamente se aplica a ciertos productos. ¿Dónde está la norma legal de los certificados y autorizaciones previas? Está en el decreto 572. En ese decreto está el listado de las mercancías que necesitan certificaciones y autorizaciones previas. Y en los aranceles aduaneros tiene también, según la clasificación arancelaria, qué productos van a necesitar certificados y autorizaciones previas. Si yo quiero importar harina de la Argentina, entonces, lógicamente, al ser la harina un producto alimenticio, entonces SENASAC es la que me tiene que certificar. Si voy a traer... por ejemplo, revestimientos cerámicos, es el SENAVEX el que me tiene que verificar porque hay una norma, el decreto 4010, que establece la obligatoriedad de solicitarle permiso al Estado para esa importación. Si voy a traer, por ejemplo, refrigeradores, va a entrar ahí el tema de Inmetro. Si voy a traer lavandina, ya entra el Ministerio de, ¿cómo se llama? Ministerio de Gobierno. Si voy a traer muebles de madera, ya entra SENASAC, y no solo SENASAC, entra la ABT también. Entonces, todos estos certificados y autorizaciones los va a revisar también fiscalización, los va a controlar. O sea, nos va a controlar tributos, nos va a controlar el tema de cumplimiento, centrándose en certificados y autorizaciones previas. Y por último, la fiscalización de la aduana va a ver si hay un error en las declaraciones y los formularios. Es decir, que si se han llenado los formularios de manera correcta. Ahora, ¿cuáles son las incidencias económicas en este sentido? En el tema de pago de tributos aduaneros, la aduana o la administración tributaria, a veces de su departamento de fiscalización, le va a hacer pagar al importador todo lo que debería haber pagado como tema de tributos aduaneros y adicionalmente le va a aplicar una multa como omisión de pago. Incluso dependiendo de la cuantía de los tributos, ya se vuelven un delito aduanero. En este caso, en el tema de documentación, puede que haya una sanción o directamente la aduana indique que esta mercadería no debe ingresar y esta mercadería está considerada como contrabando. Hemos tenido casos donde la administración aduanera en ciertos despachos se ha aplicado una multa y en otros ha indicado que la falta de algún documento, un certificado de intervención previa, automáticamente da la figura de contrabando. Entonces hay que tener cuidado en este aspecto. Y el último, en el tema de error de las declaraciones de llenado de formularios, el anexo de contravenciones aduaneras vigente, el último que tenemos de esta gestión, tiene la multa máxima, es como una especie de contravención, una especie de multas que maneja impuestos, donde la cuantía máxima viene a ser 250 veces, alrededor de unos 700 bolivianos que puede haber
que puede cobrar la administración aduanera por el tema de algún llenado, se ha equivocado en el número de modelo, o en la descripción le falta un número, o no ha habido un lote, etcétera, pero son errores de llenado, o sea, no son tan peligrosos como estos dos primeros. Por eso le he puesto el tema de tributos con color rojo y el tema de la documentación con color amarillo, porque son la parte más importante en la cual ustedes tienen que realizar. Ahora, vámonos a este lado. Ustedes pueden ver mi pantalla a este lado. Como les he explicado, el importador solamente se va a hacer cargo él solito del valor en aduanas, de justificar ese valor en aduanas. En estos otros casos, los importadores contratan a profesionales, a agencias despachantes, y coordinan con ellos, tanto para ver el tema de clasificación arancelaria, es decir, el importador le va a entregar a la agencia fichas técnicas, le va a entregar antecedentes, etcétera, a la agencia despachante, y entre los dos se van a ayudar para clasificar correctamente las mercancías. Además, tienen el tema de origen, entonces el importador va a coordinar con su agente despachante para ver si el origen de la mercadería y la preferencia arancelaria están aplicados correctamente, si el certificado de origen no tiene ninguna corrección. En este punto, en el tema de certificados y autorizaciones, también el importador junto con el agente despachante van a ver qué mercaderías necesitan certificados, cuáles necesitan autorizaciones previas, van a solicitar los trámites, lo van a hacer con el debido tiempo, etcétera. Y en el llenado de formularios, lógicamente, hay formularios que llenan las agencias despachantes y hay formularios que llena el importador. Por ejemplo, las agencias despachantes llenan los formularios de declaración de mercancías, pero el importador llena la declaración andina del valor. Entonces, donde puede haber multas. Esto directamente se coordina con las agencias despachantes. Hay algunas agencias despachantes que ayudan incluso en el llenado y también se hacen incluso hasta responsables desde que ese llenado no tenga ningún error, dependiendo de la relación en que tenga el importador con su agente despachante. Entonces, en resumen, vemos los controles que tiene la aduana, los principales aspectos que te va a controlar, y vemos que los más importantes son el tema de tributos y el tema de certificaciones y autorizaciones previas. El tema de tributos que tiene que ver con valor en aduanas, clasificación arancelaria y el origen de la mercancía, preferencia arancelaria. El tema de documentación y normativa con certificados y autorización previa, y lo dejamos casi al último, el llenado de documentos, donde lo máximo que te puede hacer la aduana es simplemente pagar una pequeña multa. ¿Ya? En esta es una pequeña multa que, bueno, quieras o no, entre importador y agencia despachante la podrán pagar dependiendo quién ha realizado el llenado de ese formulario y los contratos que tengan entre ellos. ¿En dónde está solo el importador? Es en esto, en el valor en aduanas. Porque el único que puede demostrar que un producto vale, por ejemplo, como esa máquina les decía que valía $12,000, es el importador, nadie más. El importador es el único que tiene la facultad de demostrar. Y la administración aduanera no le va a ir a preguntar a la gente despachante a ver, cuánto vale esta mercadería. Directamente va a ir y va a hacer la notificación con el importador. Y a su vez el importador se queda solo. Por ejemplo, a veces importador y agencia despachante coordinan para todos estos aspectos, pero no para el tema de valor en aduanas. Entonces, el webinar del día de hoy nos vamos a centrar en ese punto, en ese valor en aduanas, en ese ejercicio en la comprobación de documentos que necesitamos para el importador y que éste demuestra a la aduana que el valor que él ha adquirido por la mercadería es el correcto, ¿sí? Ya. Hasta esta parte creo que ha quedado claro. Hemos tratado de resumir todos esos artículos que les he ido leyendo en estos 3 grupos para que se entienda. Hemos ejemplificado de manera práctica en dónde se centra la fiscalización y hemos determinado a quién le corresponde el tema, digamos, de verificar y controlar esto. Donde se queda solo el importador es en el tema de valor en aduanas.
Y nos vamos al siguiente cuadro, ¿sí? Entonces tenemos este cuadro que nos va a hablar de logística. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un anterior cuadro donde el importador compraba directamente y posteriormente compraba su producto y lo hacía embarcar en un medio de transporte, llegaba a aduana, se presentaba a despacho y etcétera? Entonces, eso era lo que pasaba. A diferencia de este cuadro, este es el cuadro que nosotros teníamos. Este es el cuadro en el cual se hacía generalmente un proceso de logística. Compras y directamente vendes. Pero lo que lo que yo les quiero presentar el día de hoy es este cuadro ya integral. ¿Ya? Para que se pueda ver, voy a usar esto. Se puede ver en pantalla. Es el mismo cuadro, ustedes lo van a tener dentro de las presentaciones. Entonces vamos a analizar el tema de logística y transporte, la parte de arriba. ¿Qué nos dice en la parte de logística y transporte? Primero nos habla de un acondicionamiento de la mercancía y embalaje, es decir, que se va a acondicionar la mercancía y el embalaje. Se va a contratar una empresa de transporte, una construcción de la empresa de transporte, se va a realizar un proceso de exportación, el transporte va a llegar hasta destino, se va a proceder a la importación y por último se va a hacer la entrega final en almacenes del importador. Este es en resumen nuestro proceso logístico. Es decir, compramos, una vez que se compra la mercadería, se acondiciona la mercadería, se contrata el transporte, se hace la exportación, se hace el transporte hasta destino y se hace la importación. Se hace la importación. ¿Aló? Se hace la importación y se hace la entrega final en almacenes del importador. Ese es nuestro proceso logístico, es lo que nosotros hemos visto. Ahora nos vamos al tema documental. Pues vamos a bajar. Estamos en el mismo cuadro. Hemos revisado todo esto, el tema de acondicionamiento de la mercadería, contratación de transporte, exportación, transporte, importación y al almacén del importador. Nos vamos a ir a este otro cuadro. En este otro cuadro, nos vamos a ir a esta área y lo vamos a analizar. Ya hablamos de documentos para el despacho en aduana. Ya. A medida de que ya se acondiciona la mercadería, se emite factura comercial, lista de empaque. Contratas el transporte y la contratación del transporte, contratas el transporte y también el transporte te emite un documento de embarque. Haces la exportación, entonces deben emitirse otros documentos de exportación, sean certificados de origen, sean certificaciones sanitarias, etcétera, que va a requerir el país. Haces tu transporte hasta destino, también se va a emitir un manifiesto internacional de carga, una factura de transporte y o un certificado de flete, dependiendo del medio de transporte que estés. Realizas la importación de manera logística y en materia documental realizas tu DAM, realizas tu DIT, dependiendo si la mercadería va a ingresar a depósito, la declaración de adquisición de mercancías, la declaración de ingreso a depósitos, el parte de recepción y por último haces tu DIM. Te estoy hablando netamente en el sistema SUMA. En el sistema SIDUNEA es tu DAM, tu formulario de ingreso o SICOIN de ingreso y tu DUI. Pero ya vamos a habituarnos en lo que es el sistema SUMA. Y por último, una vez que la mercadería es liberada en recinto, ya se procede al tema de entregarla al importador. Entonces, ustedes ven que el proceso logístico va acompañado con el tema de documentos. Aquí estoy acondicionando mercadería, entonces ya tengo mi factura comercial, mi contratación de transporte, mi documento de transporte, etc. Todo esto de la gestión de documentos para el despacho de aduana y lo va a realizar la agencia despachante de aduana. La agencia despachante de aduana se va a encargar de solicitar todos los documentos. Necesito esto otro, necesito esto otro.
Y la empresa de transporte, el forward, la empresa de logística ya se va a hacer cargo de que la mercadería llegue. Entonces se va a hacer cargo de todo esto. Como ustedes pueden ver, estos dos procesos van casi de la mano. Todo con la finalidad de que la mercadería llegue al almacén. Pero ¿qué es lo que nosotros no nos hemos olvidado? Es este proceso. Este proceso es el proceso que realiza el importador y es el proceso clave para que él pueda protegerse de lo que hemos dicho del valor en aduanas. O sea, queremos que el importador se proteja del valor en aduanas. Entonces, vamos a analizar este proceso de manera detallada. Estamos hablando del proceso de negociación y compra de las mercancías. ¿Ya se puede ver claro ahí? Sí, está bien. ¿Cómo viene el requerimiento, cómo viene una negociación, compra y pago de las mercancías? Primero, tiene que haber un requerimiento o solicitud de cotización. ¿Qué significa esto? Que el importador debe de manera oficial hablar, de manera oficial, indicarle a una determinada empresa un requerimiento, una solicitud de cotización, una solicitud de proforma. Sí o sí lo tiene que hacer el importador. Entonces, mediante correo electrónico, a veces utiliza llamadas telefónicas, a veces utiliza, por ejemplo, muchas veces lo más fácil que hacen las empresas, más fácil es agarrar el teléfono y decir, mira, necesito 25 toneladas de harina y quiero que la condición de venta es CPT Bermejo y listo. Entonces, a veces nosotros utilizamos el teléfono y no tenemos respaldo de esto. Entonces, tenemos que tratar de pensar como empresas o importadores bien establecidos y tenemos que tener por lo menos un correo para presentar. No se olviden que para demostrar esto, para que yo le pueda demostrar mi valor en aduanas a la administración, yo tengo que demostrar mi valor en aduanas, debo de tener absolutamente todos los documentos. Y entre esos documentos está mi solicitud de cotización. Debo de solicitar. Entonces, este requerimiento, solicitud de cotización, es mejor, les recomiendo que sea escrito. Por lo menos un correo electrónico que venga del correo del mismo importador. Adicionalmente, una vez que el importador ya ha solicitado, el exportador les responde y les responde con una cotización pro forma o presupuesto. Entonces, ¿qué es esa cotización pro forma o presupuesto? Es una cotización similar a estas, o sea, donde digamos, aquí tengo algunas cotizaciones, donde, por ejemplo, Caincotar pide un panel de poliuretano inyectado, entonces él ya ha solicitado mediante correo electrónico, que debería ser lo correcto. Incluso hay empresas más formales que lo hacen mediante una nota, una carta adjunta. Entonces, piden, por ejemplo, en este caso, están pidiendo poliuretano, están hablando de las medidas, los productos, dimensiones, etcétera, los 5TEM, y aquí tenemos el tema de los pagos, así cómo tienen que ser realizados. La vigencia, alguna condición, digamos, las condiciones de entrega 35 días después del anticipo, la validez de la oferta es de 10 días, la forma de pago, etcétera. Podemos tener otro presupuesto como esto. Por ejemplo, Ingeniería Mega le hace una cotización a Caincotar sobre una secadora de arroz. Entonces, aquí también ha solicitado mediante correo electrónico, ha solicitado ¿cómo se dice? Una cotización. Y la empresa, esta empresa Ingeniería Mega, le ha enviado ya las características de su máquina. Entonces ya le ha dicho que es de un tal motor, tiene hélice, tolve, etcétera. Y aquí está el valor CIF Santa Cruz. Adicionalmente, le da los datos, los otros datos, y hay otras proformas donde ya te dicen qué es lo que tienes que pagar.
ya te habla acerca de los giros, el tema, la forma de pago, todo eso. Entonces, este presupuesto, esta cotización, esto, por ejemplo, tenemos otro que también es que encotar, son el tema de latas. Latas también habla acerca de las cuentas corrientes, donde hay que depositar, hay una pequeña descripción. Como ustedes pueden ver, son diversas las notas, pero tenemos que tener ese documento. O sea, no nos olvidemos que queremos que en sí papelitos cantan, o al menos eso es lo que dicen. Entonces, para tener esos papelitos para presentarle a la aduana, yo tengo que tener mi requerimiento, tengo que tener mi cotización o presupuesto, e incluso tengo que tener una aceptación o confirmación del pedido. Muchas empresas, dependiendo si son grandes, si están todo computarizado, bueno, que tienen sistemas de facturación más complejas, sistemas contables muchísimo más complejos, hacen solicitudes a varias empresas, no se quedan con la primera, sino si usted da una, dos, cotización, tienen la respuesta mediante cotizaciones y a su vez ellos hacen la aceptación o confirmación del pedido. Hay algunas empresas que también tienen, incluso van más allá. No solamente se quedan en la aceptación y confirmación del pedido y directamente pagan, sino ya emiten una orden de compra o pedido. ¿Qué es esta orden de compra o pedido? En esta orden de compra o pedido dicen, se han evaluado estas cotizaciones, se ha aceptado y se autoriza el pago a este proveedor. Y ahí firma el gerente, firma el de contabilidad, firma el del inspector técnico, el solicitante de la mercadería, etc. Eso ya son procesos un poco más complejos en otras empresas. Entonces, como ustedes pueden ver, son estos documentos que tienen que estar por lo menos en un correo electrónico, esta cotización que tiene que ser enviada por el proveedor, esta aceptación que también debe estar registrada en una cadena de correos electrónicos. Si es que pueden, esta orden de compra o pedido, dependiendo de lo grande que sea su empresa. Y adicionalmente, cuando hay alguna pequeña modificación, etcétera, se pueden emitir las facturas definitivas y las instrucciones de pago. Generalmente todas las facturas o proformas definitivas tienen instrucciones de pago. Indican cuánto va a ser la vigencia, cuánto va a ser la validez y van a emitir este documento ya de manera definitiva. Entonces, ustedes pueden ver que no es solamente la factura comercial. Entonces, estoy generando en todo este proceso ya por lo menos unos 4 documentos. No solamente una solicitud que tranquilamente está en un correo, una cotización, una confirmación de pedido, un orden de compra dependiendo de la empresa, una factura definitiva, una proforma definitiva y posteriormente tengo una factura comercial definitiva o un contrato de compra y venta internacional de mercancías. Generalmente todas las empresas les van a emitir una factura comercial, que es la parte más importante. ¿Cuándo deben solicitar un contrato de compra y venta internacional de mercancías? Cuando existan condiciones que no sean las generalmente aceptadas para la aduana. Por ejemplo, tiene que haber algún contrato, algún convenio, cuando la empresa paga a un tercero. Es decir, volvamos al tema de Sobose. Sobose ha comprado clinker de la Argentina. Y entonces la empresa Clinker le dice, no me pagues a mí, págamelo a nuestra subsidiaria que está en España. Entonces ya el giro va directamente a España. Entonces esas son situaciones medio anormales en un proceso de negociación. Y nuestro objetivo principal es que la aduana no nos fiscalice, o sea, que nos logremos proteger en este tema de aduanas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que haber un convenio, un acuerdo. Y últimamente, como comentario, la aduana también ha empezado a solicitar contratos de compra y venta internacional de mercancías cuando la transacción comercial se realice a crédito. Lamentablemente, el acuerdo de valoración dice que un precio puede ser realmente pagado o por pagar, es decir, que da la opción para que haya una compra a crédito. Pero en el momento del despacho, si no presentas tu SWIFT bancario, no presentas tus giros,
Entonces la aduana está solicitando para liberarte la mercadería un contrato de compra y venta internacional de mercancías o por lo menos un convenio de pago. Entonces, cuando ustedes tengan transacciones comerciales que incluyan el término de ¿cómo se llama?, de pago a un tercero o el término de pago a crédito a 75 días, a 90 días, tiene que haber un convenio, un contrato, ¿ya? Entonces, esos son esos aspectos que tenemos que tener cuidado para ver. La mayoría de las operaciones simplemente es la factura comercial, pero va a haber situaciones especiales donde hay un contrato de compra y venta internacional de mercancías. Y es donde tenemos que hacer hincapié para justificar. Y por último, tengo el pago de las mercancías. Y el pago de las mercancías, ¿cómo procede? Directamente ya tengo todo este historial de pagos, y por último debo realizar la transferencia, sea crédito, sea anticipado, dependiendo de la negociación que he tenido, y debo realizar. Ahora, ¿qué documentos son prueba en un pago de las mercancías? Primero, la solicitud de giros al exterior tiene que ser llenada correctamente con los datos de la factura comercial o con los datos de la proforma. Tiene que estar emitida en lo posible, o sea, tiene que ser ese giro internacional de mercancías a nombre del exportador, del vendedor. Tiene que tener el monto exacto. A veces muchas empresas, por ahorrarse, qué sé yo, tienen dos compras y por ahorrarse la comisión bancaria lo fracciona. Entonces, por ahorrarse algunos centavos, entonces no tienen la compra segura. Entonces, de hacer eso se puede realizar siempre y cuando tengas detrás de vos todos estos otros documentos. Si uno tiene todos estos documentos que me van a certificar que mi negociación ha sido así, por ejemplo, ha habido casos en que las proformas vienen por toneladas y a veces en un despacho llega con menos kilos, llega con otros kilos, entonces es imposible mandar un monto exacto. Pero están las proformas y coinciden con las descripciones, coinciden con los precios de las facturas. En este tema de pago de las mercancías, la única recomendación que les podría hacer, a ver si me esperan un momento. Tengo este formulario que es del Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, ustedes saben que todos los datos están aquí, o sea, están los datos del banco, cuál es el banco intermediario, el banco beneficiario final, la cuenta del beneficiario final, etcétera. ¿Dónde tienen que tener esos datos? Se los va a proporcionar obviamente su proveedor, pero ¿dónde quiero hacer hincapié? Es en estos puntos, miren, estos puntos. En estos puntos quiero hacer hincapié. En una descripción correcta. Por ejemplo, aquí esta glosa va a salir en su SWIFT bancario. Entonces, ¿cuál es el objeto de la transferencia? Vean, aquí dice compra de 28.5 toneladas de harina de trigo. O sea, ¿qué está especificando en esta descripción de este solicitud de giros? Primero me está especificando cantidad y me está especificando mercadería. Me está especificando además marcas Adela María y Leticia. Y además me está especificando la proforma. Es decir, que me especifica cantidad, descripción, incluso aquí están las marcas, y adicionalmente me está especificando a qué documento, con qué documento se está realizando esto. Entonces, uno de los aspectos claves para justificar el valor es que ustedes den la mayor cantidad de detalles posibles. Por ejemplo, puede ser pago anticipo de la proforma número 1, 2, 3 por la compra de juguetes o por la compra de cocinas. Entonces, tienen que tener ese aspecto. La solicitud de giros al exterior tiene que tener un buen detalle porque a partir de esta solicitud ya se van a generar tanto el SWIFT bancario como el certificado de entidades financieras. Entonces, ese aspecto es importante que ustedes traten de identificarlo lo mejor posible. Traten de identificarlo de la manera más correcta. Si, digamos, tuvieran dos facturas o dos proformas, y proforma 12, 18, 29.
Entonces ya estoy identificando que este giro va a estas dos proformas. ¿Entienden? O puede ser un pago de saldo, pero tengo que mencionar también para qué factura o proforma se está modificando, se está aplicando este giro bancario. Entonces, este tema de pago de las mercancías también es importante para todo nuestro proceso. Ahora, si lo vemos de manera más grande, o sea, las agencias despachantes de aduana entran en esta parte, en el momento de que llegue el camión, en el momento que llega en el camión, está el momento en que haces tu despacho de importación. Solo en esta parte intervienen. Pero detrás de esto hay una historia, hay un proceso que solamente el importador sabe. Y este proceso es el que debemos de documentarlo para tener la seguridad de que la aduana no nos va a observar. Como les he explicado, todos estos demás aspectos tienen la ayuda de un agente aduanero, pero este aspecto de valor en aduanas es netamente, exclusivamente, de responsabilidad del importador. Entonces, se tiene que documentar. Y tiene que documentarse de manera coherente, de manera exacta, si es que se va a necesitar algún convenio, si es que la compra es a crédito, tener también un documento de respaldo. Pueden hacer incluso documentos de respaldo anuales. Por ejemplo, tenía un importador que generalmente su precio variaba por el tema de cosechas. Entonces, en un mes, la tonelada pongámosle maíz, era de $300 por tonelada, y en otro mes la tonelada era de 500, entonces había una variación. Entonces en su contrato ellos colocaban, época de cosecha, meses tanto, el valor va a ser 200. Resto del año el valor va a ser 500. Entonces puede haber todo tipo de documentos, ustedes tienen la facilidad de documentarse. Entonces, esta parte tienen que tener conocimiento. Esta es la historia que las agencias despachantes nunca les piden. Casi nunca les piden cómo ha realizado esto. Y solamente, a veces, dependiendo de la cuantía de la mercadería, solamente les piden los SWIFT bancarios, los certificados de entidades financieras, pero se olvidan de todo esto. Y algunas estas aclaraciones más. Si una factura comercial menciona una proforma, entonces obligatoriamente para la seguridad del importador hay que adjuntar esa proforma al despacho de aduana. Si una importación dice que se ha pagado de manera anticipada y un saldo hay acredite, entonces para la seguridad del importador hay que notificar ese pago. Y por favor a los importadores, si es que han realizado el pago completo de la mercadería y por error su factura dice a crédito, denle los documentos a las agencias para certificar el tema de pago de mercancías. Este tema de la negociación, compra y pago de mercancías es exclusivamente responsabilidad del importador. O sea, las agencias no pueden entrar en este campo porque es un campo contable, es un campo gerencial que lo van a manejar las empresas de diferente manera. Pero como les digo, las recomendaciones siempre que sean estas. O sea, no esperemos nosotros a realizar una llamada, decir, por favor, mándame 3, 4 semirremolques de tanto, y listo, quedarnos con sí. Y no tener ningún documento para el departamento de fiscalización o ningún documento para la aduana. El resto de las actividades, como les he explicado, pueden ser realizadas o pueden ser ayudadas mediante un agente despachante de aduana. ¿Ya? Por último, esperando que se haya aclarado esto, vamos a ver el tema de documentos. Vamos a hacer un pequeño resumen de documentos que se necesitan para el despacho de aduana, tramitadas por el exportador proveedor. Como siempre tenemos una factura comercial, una lista de empaque, un certificado de origen si corresponde y certificaciones adicionales según posición arancelaria. Entonces, esto lo va a emitir el proveedor. Estamos hablando de certificaciones del país de origen. A veces Senasac pide un libre venta, una certificación de algún ministerio de salud. Entonces,
todo eso lo tiene que tramitar el exportador, el proveedor. Después tenemos en importaciones de ultramar emitidas por la naviera, en el cual está un BL y una certificación de flete cuando no hay flete en los BLs. Llega a puerto, dependiendo del puerto, ahí va a existir una planilla de cargos portuarios, que es importante también. Y una vez que terminan de cargar en el puerto, en el puerto de Arica, en este caso de Iquique, u otro, ya la empresa de transporte va a emitir una carta aporte, MIGTA, factura de transporte, que son documentos. Y los documentos que tiene, lógicamente debe tener el importador, su NIT, su matrícula, los poderes del representante legal, la cédula de representante legal, debe tener al día sus registros ante Senasac, Senavex, AGMED, ANH, Ministerio de Gobierno, dependiendo de qué mercadería esté trayendo. Debe coordinar con su agencia para la emisión y obtención de certificaciones y autorizaciones. También puede asegurar su mercadería si corresponde. Ver el tema de comprobante de pagos del importador, esa parte es importante, esa parte de pagos al proveedor. Por aplicación del decreto 772, las agencias simplemente les van a pedir el SWIFT bancario. Y simplemente para las agencias es presentar eso a la aduana. Pero las agencias no están detrás de toda esa historia que tiene el importador con su proveedor para hacer la negociación. Entonces, esos documentos ustedes lo deben de guardar junto a cada despacho porque son la prueba fehaciente de que ustedes han realizado un pago a la aduana. Entonces, la aduana no va a tener ninguna herramienta, no va a tener ningún argumento para dudar de su valor en aduanas. Por último, están los formularios de ingreso a depósito, cuando se hacía en Sidunea, la declaración andina del valor. Adicionalmente, el recinto va a emitir parte de excepción y las agencias aduaneras van a realizar el resto. Con esto hemos dado un pantallazo de lo que son documentos. Miren, nos hemos centrado casi toda una hora solamente hablando de esta parte. Que es la parte, creo, primordial para ustedes que son importadores, ustedes que están todos los días viendo esto y sobre todo para que tengan la tranquilidad de que no se les va a observar, ¿ya? Siempre hay que tener documentado todos estos aspectos, el tema de requerimientos, solicitud de cotización, las cotizaciones subproformas, que hay una aceptación también por escrito, una orden de compra o pedido, la emisión de una factura definitiva, la emisión de una factura comercial y dependiendo de características especiales de la negociación, también pueden estar acompañadas de un contrato de compra y venta internacional de mercancías y que el pago de las mercancías reúnan todas las condiciones, estén bien declaradas. Con ustedes hemos llenado un formulario del Banco Mercantil Santa Cruz donde hemos especificado cantidad, hemos especificado el detalle de mercaderías, hemos colocado incluso marcas y hemos relacionado ese giro a un documento, sea proforma o sea factura comercial. Bueno, con esto quedaría libre a todas sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Excelente su exposición. La verdad que creo que ha quedado bastante claro las obligaciones que tenemos como importadores para no tener ningún problema con la aduana. Lastimosamente, toda la carga y el control generalmente viene a los que hacemos las cosas legalmente, a los que queremos ser legalmente establecidos en este país, y el contrabando es nuestra competencia desleal que nunca le pusieron el freno. La única recomendación o petición que le haría, por ejemplo, a usted, que es despachante, es que siempre o a todos los despachantes de aduana, que protejan a su cliente, porque los clientes, o sea, no estamos dedicados a controlar si estamos haciendo milimétricamente los trámites, si estamos cometiendo errores o no lo estamos cometiendo.
Para eso tenemos a nuestro despachante. Incluso en el valor de aduana que decía usted, hacía mención, donde tiene que defenderse el cliente, es bastante complicado, y ahí también tendríamos que tener el apoyo de los profesionales como usted, quienes nos brindan el servicio. Yo le comento, cuando usted habla, por ejemplo, de la parte, y creo que deben tener muchos este problema, cuando habla de las proformas o de las cotizaciones que hacen las fábricas. Yo importo hace 30 años y no es necesario no es necesario, nunca me han pedido una proforma, jamás me han pedido una proforma, nunca, no me la van a otorgar tampoco la fábrica porque no tiene tiempo. Yo tengo una lista de precios en dólares que generalmente se mantiene permanentemente, en el caso de la Argentina me refiero. En caso de la China, bueno, eso sí ya lo conoce la aduana, pero sin embargo, también ustedes como defensores y amigos de los que importamos, hay que asesorar en esa parte, porque si viene una factura de la China, a veces la aduana no la quiere hacer valer. Dice, no, ellos tienen su tabla y le ponen otro precio y cobran el impuesto por la tabla y el precio que tienen ellos, violando un derecho de privacidad, un derecho que tiene, propiedad que tiene uno de hacer el negocio con el que quiera, o no porque sea chino no va a tener el derecho de venderme al precio que él quiera. Y si me vende más barato de la referencia que tiene la aduana no hace cumplir eso. Bueno, eso es en cuanto a lo chino. Pero lo otro, creo que ha quedado bastante clara la explicación que usted ha hecho, es exactamente los pasos que debemos seguir para no cometer ningún error. Yo le quedo muy agradecido a nombre de la CAIN Cotar. Las puertas siempre van a estar abiertas, y agradecer su predisposición, la predisposición que usted tiene siempre con CAIN Cotar y con la gente que realiza un trabajo para que pueda estar yendo por el camino correcto, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. No, muchas gracias a Caín Cotar, licenciado. Y el tema, usted ha hablado de un tema de unos precios. Esos precios son prueba documental de que se está haciendo. O sea, incluso usted tiene una lista de precios, entonces puede usted armar, digamos, un documento con, en base a esa lista de precios, pidiendo Entonces, el documento se puede enviar por correo y ya queda una prueba. La parte importante es de que haya un documento, haya una comunicación, un correo electrónico, todo eso para que el día de mañana, cuando la aduana nos diga, no, tu precio está muy bajo, o tengamos algo que presentar. Eso es uno de los aspectos. Y pierda cuidado, nosotros siempre estamos tratando de asesorar a los clientes. Hay mucha información. Este video también se va a hacer público, se va a subir a las redes para que también varios importadores tengan puedan ver en qué deben de cuidarse. Y también no olvidemos el principio de valoración en aduana, que no lo digo yo, no lo dice la aduana. Es un principio a nivel mundial, que lo dice la Organización Mundial de Comercio. Si yo he pagado por una determinada maquinaria $4,000, te doy un ejemplo, y tengo los documentos para probar, la aduana no tiene por qué negarme ese precio, por más inferior que sea. Y sabes que en China hay precios, incluso una fábrica le puede vender en un día en $1, la otra fábrica le puede vender en 30 centavos, y hay diferencias así abismales en la misma China. En diferentes regiones uno compra en Shanghái y va a Foshan. Entonces hay diferencia incluso entre mismas poblaciones. Entonces queda la meta en que nosotros nos documentemos, tengamos todos esos documentos, veamos algún convenio, es decir, siempre tener documentos que nos permitan presentar algo a la aduana si tenemos alguna observación, además de los clásicos, ¿no? El tema del giro bancario, etc. Entonces, muchas gracias, licenciado, gracias por la amabilidad. Esperemos que esta información haya sido útil a todas
las empresas. Y bueno, agradecer también a su disponibilidad, siempre la voluntad que tienen y hacer esta información, o sea, ver que Incotar está tratando de ayudar no solamente a la sociedad, sino a ampliarlos a todos para que se pueda ver esta información. Muchas gracias, licenciado Gerardo. No, las gracias a usted y bueno, cualquier momento estamos siempre dispuestos para seguir coordinando con todo lo que se refiere a este tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.